Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, arrancamos una semana más en nuestra tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, aquí en nuestra red de emisoras de ES Radio en Andalucía Oriental, en ES Radio Málaga, Almería, Granada, Jaén. Pues dispuestos a analizar la actualidad política de nuestras cuatro provincias, de Andalucía, de España y del mundo, si fuese necesario. Lo que pasa es que nunca tenemos tiempo de llegar tan lejos. Y bueno, aprovechando también siempre este espacio para fomentar, para instarte a que recuerdes las ventajas de hacer turismo de proximidad. Es decir, utilizar tu tiempo de asueto, tus vacaciones, tus puentes, tus fines de semana para visitar cosas que estén cerca y que muchas veces están mucho más chulas que las que están a miles de kilómetros. Aquí, en Málaga, Almería, Granada y Jaén. Hoy teníamos previsto, y tenemos previsto, no hemos desdeñado esa posibilidad, hablar un poco del trucaje de datos. Fíjate, yo siempre hablo del dato mata al relato, ¿no? Pero claro, es que a veces ni siquiera el dato es verídico, ¿no? El trucaje de datos por parte de la izquierda en general, de manera secular, históricamente, y en particular del sanchismo, del chapotismo, para que los datos digan otra cosa de lo que en realidad dicen. Claro, tenemos la gran suerte de que podemos contrastarlos pues con fuentes que no están contaminadas por el chapotismo, por el sanchismo. Y bueno, íbamos a poner sobre la mesa algunos ejemplos y los vamos a poner, y casi como si pareciera que nos hubieran leído la mente en nuestro periódico digital, en Libertad Digital. Pues fijaos el titular que abría ayer la portada de Libertad Digital y de Libre Mercado: el clamoroso desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez. Venga a hablar de los Next Generation, de todo tipo de fondos europeos. Bueno, pues el dato oficial, que de nuevo mata relato, dice que el gobierno socialcomunista ejecuta 2 de cada 10 euros provenientes de Europa desde el año 2021. Que no es que se hayan descuidado ahora en los últimos 6 meses, no, desde el año 2021 la media es 2 de 10. El dato da miedo, sobre todo si se le da la vuelta. O sea, el gobierno socialcomunista, de cada 10 euros que le vienen de Europa, coge 8 y los tira directamente a la basura. La primera mitad del año confirma el tropiezo del plan de recuperación también en este año 2025. El mes de junio se ha cerrado con solo el 8,18% de los pagos realizados. Y ahora los señores de Málaga, los que estén escuchando en Granada, en Jaén, en Almería, dirán: por eso este proyecto que nos vendieron con fondos europeos no se ha hecho. Por eso este proyecto ha pasado tanto tiempo, X tiempo, y no se ha culminado. Bueno, pues estas son las realidades que trata de hacernos esconder el gobierno social comunista. Tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, es Radio, Almería, Granada, Málaga y Jaén, fomentando el turismo de proximidad con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería y con Costa del Sol Málaga.
Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Venga, pues vamos a abrir ya puertas a nuestra tertulia, a nuestros tertulianos de hoy. Nos vamos a ir hasta Jaén. Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, amigo. Pues bien, bien, pasando mucha calor. Me imagino que por todos los sitios de Andalucía que nos escuchan, porque está siendo una semanilla de escopeta y perro, como se suele decir. Pero bueno, ya está, esto es lo que tenemos. Que por otra parte no deja de ser lo mismo que teníamos pues, cuando yo era un mozalbete, es decir, medio grado arriba, medio grado abajo. Este calor tórrido de Jaén del mes de agosto y finales de julio pues ha sido siempre el mismo. Ahora eso sí, ya sin botijo. Antiguamente nos refrescábamos y tomábamos un trago de agua con nuestros botijos y ya no existen esos artilugios tan históricos. Pero bueno, ya está, pasando mucha calor y a disposición de lo que introduzcáis para comentarlo. Y eso Hoy, de los fondos, hoy eso de los fondos que acaba. no te has atrevido hoy a salir a la terraza, ¿eh? Hoy te veo de nuevo refugiado Bueno, ahí al sí, aire acondicionado, ¿eh? he estado fuera, pero me he vuelto para adentro. Mañana nos iremos otra vez otros días y volveremos aquí poco a poco. Eso, Ahora vamos eso que con has los dicho de datos. los fondos, Ahora de vamos con dos. los fondos. Ahora lo analizamos en profundidad. No, sí era Me ha interesado lo que has dicho del calor porque yo también, yo que mi tesis doctoral en la historia de la prensa de Almería, yo tengo portadas guardadas con titulares que hablan de 50 grados en el mes de junio, en el mes de julio, pues en los años 50 y 60. Lo que pasa es que, claro, ahora ha venido el cambio climático y como dicen por ahí en redes sociales, menos mal que ha venido el cambio climático, porque antes bajaban los icebergs por el río Guadalquivir en pleno mes de agosto, ¿no? Ahora ya no se ven Ayer, esas cosas. ayer una alerta que decía media Andalucía superará los 35 grados. Muchachos, que estamos el día 6 o 7 de agosto, que es lo que quiere. Bueno, pues ya. En fin, no deben estar tampoco con la bufanda engaranada. Ignacio Bueno, Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. hola, buenas tardes, queridos amigos. Bueno, aquí tenemos la sierra que nos da un poco de alivio de vez en cuando por las noches, pero que sí, yo estoy a punto de sacar del trastero de ir otra vez y sacar la sábana de franela, ¿no? Porque este fresquito es inaguantable. Pero sí hace un calor terrible, esto es insoportable. Y a lo que tú decías de Almería, pues imagínate 50 grados, lo hice ver por el Almanzora, ¿no? Y, y además con la humedad que allí hay, que eso ya es para nota, o sea, tú le sumas 50 grados la humedad y eso es bueno, para morirte. En fin, esperemos que Sánchez, con esto del cambio climático, que lo mismo a lo mejor nos suaviza más el tema y evidentemente la situación no es nada refrescante en ningún sitio y en política y en economía, como tú acabas de introducir, menos todavía, que lo ampliaremos ahora, pero eso tiene mucha tela que cortar, ¿no? Eso de la economía va como un cohete que repiten periódicamente y continuamente desde las redes sociales el gobierno y todos sus replicantes y adláteres, absolutamente incierto y dato mata relato, como tú acabas de decir, que ahora sí yo lo ampliaré en la medida que conozco. Bueno, fijaos lo que os decía de la ejecución de los fondos europeos, pero bueno, hay una serie de datos que yo he ido sacando, algunos de ellos extraídos de los reportajes que está haciendo Carlos Cuesta en Libertad Digital, de alguna exposición que ha hecho en Es Radio, sobre todo la noche de Es Radio. Datos, por ejemplo, como que eh, datos de Unión Europea, por ejemplo. Eh, Estamos en los rankings de la Unión Europea, por ejemplo,
líderes primeros clasificados en pérdida de poder adquisitivo, en paro total, en paro femenino y en paro joven. Ahí somos líderes, ahí vamos a la cabeza de la clasificación. Estamos segundos clasificados en pobreza infantil, qué orgullo hay que sentir, ¿eh? Y en paro de larga duración. Somos terceros de la Unión Europea en pobreza relativa total y quintos, ya sabemos que en la Unión Europea no hay ni 7, ni 8, ni 10 miembros, ¿eh? Quintos, somos diploma olímpico todavía en pobreza absoluta y en familias con hijos sin posibilidades de vacaciones. Hay más datos, pero como decíamos al principio, Miguel, estos son algunos de ellos y, hombre, no parece que concuerden mucho con esa rueda de prensa de hace semana y media del presidente del gobierno, ¿no? Bueno, en efecto, y además antes de nada, un dato que por lo visto dieron que a mí personalmente me puso los pelos de punta, y es que esa muy, muy, muy baja ejecución de los fondos europeos, como tú bien has dicho al principio, ya el éxtasis es el Ministerio de Universidades, de Ciencia y Universidades, de la señora esta valenciana, que oculta y ensalza al defraudador de los títulos, al falsificador de los títulos, que no ha ejecutado ni un solo euro. Fíjate qué ministerio. Tiene Ciencia, récord, ¿eh? Esto tiene ciencia, mérito. pero además este ministerio, que es el doblemente, con la necesidad que hay de desarrollo, de investigación. Hombre, y no será sin duda alguna porque las universidades se retrasen y no preparen bien los papeles, porque si hay alguna institución que prepara todo bien, que organiza todo bien, no han ejecutado ni un solo euro. Tú dices que 2 de cada 10, pero ciencia y universidad no han ejecutado ninguno. Eso, sin duda alguna, pues conlleva penalizaciones. La última hemos tenido, la Unión Europea ha retenido últimamente, creo recordar que eran mil y pico millones, 1.100 millones de euros por la baja ejecución que se estaba teniendo en estos presupuestos, y porque 1.300, para ser exacto. 1.300 había librado 24.000, es decir, que son muchos millones que vienen muy bien para muchos proyectos, sobre todo para muchos ayuntamientos que están deseosos de recibir esos fondos, como pueden ser muchos de los ayuntamientos de la provincia de Jaén, pues para desarrollar proyectos que en definitiva vienen a mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, esa nula capacidad de gestión, yo creo que indudablemente no puede ser la única causa, y es que no están en lo que tiene que estar. Están nada Hombre, más que pendientes de la escucha, de los teléfonos, de a quién van a imputar, a ver quién van a de meter las en la cárcel, sobrinas. la sobrina. Entonces, claro, no, los hombres no tienen tiempo para todo, y posiblemente esto de la ejecución de los fondos europeos pues pasa a segundo plano. Hombre, Pues Ignacio, perdona, a propósito de lo que está diciendo Miguel, sabes que siempre me gusta ir a ese momento, ¿no? Ese momento oculto que nadie conoce, ¿no? Esa reunión de la ministra de Universidades, ¿no? Con el presidente del gobierno. Bueno, Diana, ¿a ti qué tal te ha ido con la ejecución? Pues, presidente, tengo malas noticias, ¿eh? No me digas, ¿no estarás por debajo del 70%? No, no, presidente, un poco peor. Menos del 50%, no. Presidente, te he dicho malas noticias de verdad. Hasta que al final le dice, no, mira, presidente, no he ejecutado nada. Y el otro le dice, venga. es absolutamente irrisorio, por no tratar de llorar, porque evidentemente un departamento, un ministerio que maneja un presupuesto importante y que maneja todas las universidades, que debe ser el centro de sabiduría y de exportación de lo que es cualquier tecnología, etcétera, y teniendo universidades como puede ser la de Madrid o la de Barcelona, incluso la de Granada, que está dentro de las 300 más importantes del mundo, según el último barómetro de Shanghái, que es el que hace ese tipo de evaluaciones, y dentro de las de universidades, las que son de inteligencia artificial, tenemos algunas de ellas, entre ellas también la de Granada, que está dentro de las 100 primeras del mundo, pues que resulta que se pegue ese pasote, hablando vulgarmente, de decir no he ejecutado ni un euro para que nuestras universidades tengan una capacidad tecnológica y de investigación al nivel de que pueden tener, porque con esas ayudas que tenemos de la Unión Europea, evidentemente podrían estar
al nivel de cualquier universidad de las más prestigiosas de California, bueno, de Estados Unidos en este caso, o de Gran Bretaña o de Alemania, y estamos, o del Japón, ¿no? Y estamos donde estamos. ¿Eso que nos lleva? Pues a situaciones como las que tú has apuntado, económicas, volviendo al tema económico, de que los autónomos, pues evidentemente estén hasta el cuello en cuanto a lo que es el pago de impuestos, ¿no? Hoy se acaba una publicación, unos datos, la Unión de Autónomos de España, en el que decía que el 80% de los autónomos había aumentado lo que era la venta, su productividad a nivel de ingresos, pero que efectivamente el acoso, el atraco continuado fiscal que este gobierno le impone, pues evidentemente ese aumento de ingresos le había llevado a pérdida, y no solamente que la haya llevado a pérdida, sino lo que ha supuesto la desaparición de casi pues, 5.500 pymes autónomos al mes durante los últimos 2 años. Desde la pandemia esto ha sido un sinvivir, y desde la pandemia, que es cuando se libraron los fondos de la Unión Europea para salvar a la pequeña y mediana empresa y para potenciar lo que puede ser la economía de los países participantes o integrantes de la Unión Europea, de cara a ser competitivos con el mercado exterior, en este caso Estados Unidos, Japón o lo que son el cono asiático. Pues resulta que ha servido, pues como bien habíais dicho, habéis comentado, para chiringuitos, para putiferios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al dato, por ejemplo, laboral, ¿no? En el que yo me muevo más por mi profesión, los datos también son espeluznantes, ¿no? Ese aumento de afiliación, pues, tampoco es que todos los días nos sale en las redes sociales alzándolo y jaleando que han subido la afiliación más que nunca. Bueno, un dato absolutamente falaz, en cuanto que en el 2018, por ejemplo, en la última época de Rajoy, pues la afiliación a la Seguridad Social estaba en casi 19 millones de afiliados, pero, que ahí está el quid de la cuestión, con 42 millones de censados en España. Aquí ya resulta que tenemos 23 y son casi 50 millones, con lo cual las proporciones son absolutamente negativas de cara a esa comparación. Pero si además lo comparas, que en el año 18 no había fijos discontinuos y ahora ni se saben los que hay, pero se presume que puede haber 1,5 millones de esos afiliados que se repiten o sea, de contratos de fijos discontinuos que se repiten como afiliados a la Seguridad Social cuando no lo son, y cuando se meten a becarios y cuando se meten a pluriempleados, que también hoy ha salido otro dato en el que hay más que nunca de pluriempleo en este país, llegando o rozando casi los 2 millones, cuando eso no se había visto ni en la época de los que quieran retroceder más tiempo, ¿no? Cuando se hablaba en la época de Franco de que la gente necesitaba 2 trabajos para pagar las letras, ¿no? Del piso, del otro piso, del coche, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y además que no hay que ser muy, muy, muy espabilado para irte a un mercado y comparar los precios que hay de los productos de primera necesidad con los salarios que tienen. Si es que ahora el salario medio en España son 1.100 euros, lo que en España, o sea, quitado lo que ha sido el IPC de estos 10 últimos años, es el mismo salario o incluso inferior al que había hace 15 años. O sea que estos cohetes que nos ponen de alegría y que somos la Arcadia del mundo mundial, es una absoluta falacia, ¿no? Y así nos venden todo y así lo repiten pues los medios evidentemente pagados por el gobierno y publicitados por todos los que viven pues de las subvenciones y están alrededor de este gobierno absolutamente corrupto e inútil, porque a la vista está. O sea, un país que se permite el lujo de desaprovechar el 98% de los fondos que vienen de la Unión Europea, pues ahí te lo deja todo reflejado.
Bueno, ten cuidado con el dedo que a veces te tapan la cámara y no podemos disfrutar de tu excelsa Esto, belleza. Cuidado con He eso. buscado, he estoy buscado de por ahí un mudanza, informe, y no tengo Vale, vale. no Vale, he tengo. vale, vale. buscado, he buscado un informe que yo me acordaba de haberlo leído de junio más o menos, del propio Banco de España. Es decir, que esto no es que genere dudas, porque, como sabéis, también está colonizado por Pedro Sánchez, con el ínclito Escrivá, que era ministro también, y le pide al gobierno que acelere profundamente la ejecución de los planes porque, como bien decís, la ejecución es mínima, pero es que acaba en agosto del Claro, ese es el 26. problema. El problema es que tiene que devolverlo, como no se lo hace. Es que termina, el plazo expira en agosto del 26. Y el Banco de España está muy preocupado por eso, ya digo que no es de dudoso afinidad al gobierno de Pedro Sánchez, y fíjate lo que le dice, que la casi muy baja ejecución, pues peligran los fondos, que expiran en agosto del 26 y hay que devolverlos. Mira, Y ahí empezará el calvario, yo os he dado antes algunos datos así, de estos que son muy fríos, muy objetivos y muy incontrovertibles. Son rankings de la Unión Europea. Pero luego hay algo más interpretable, no con mucho margen de maniobra. Hay dos aspectos en los que yo me fijo mucho. Uno de ellos ya lo ha dejado entrever un poco Ignacio. Hay dos situaciones económicas de la economía española que son muy flagrantes y muy escandalosas, ¿no? Uno es lo que apuntaba Ignacio de los parados, es decir, aquí cada mes nos salen con unos datos de parados que dice, bueno, mire usted, este mes se va a reír usted también de nosotros este mes. Mire usted, que me está metiendo como trabajadores a los fijos discontinuos, que algunos trabajan 6 meses, otros 3, otros 9 y otros un mes, y me los cuenta usted como activos sin contar los otros 11 o 6 o 9 meses que no están trabajando. Y Pero luego con hay el otras. hándicap, Víctor, que cobran prestaciones de esa gente. Claro, O sea, que que es nos que cuestan el. no Pero solamente, efectivamente, es que no si es y la el solamente. otro, diferencia pero entre un sí, trabajador y un parado es que al trabajador le paga su empresa y al parado le pagamos los demás. Si es que esa es la diferencia. De Pues mire una usted, forma u otra siguen claro, cobrando. pero el otro día tenía yo una discusión con esto de los fijos discontinuos y le decía, pero vamos a ver una cosa, más estábamos en un residencial y naturalmente había una piscina y en esa piscina había unos socorristas, que es el ejemplo paradigmático. Esos socorristas el 15 de septiembre terminan y hasta el año que viene, en junio, no los vuelven a contratar. pues son Por trabajadores ahora. fijo discontinuo. Y figuran entre los No, trabajadores. coño, 9 meses sin hacer nada. Pero figuran dados de alta a la seguridad social, En obviamente, efecto, y en no figuran efecto, como cobradores de prestaciones, sino en simplemente efecto. como trabajadores en efectivo, en alta, puesto que son fijos. O sea, ya la palabra fijo, que es un engaño en sí mismo, Pues ya no son está. fijos. Pues fíjate el ejemplo Pues, pues fíjate el ejemplo del socorrista de la piscina. Que y ahora el como 15. ese, pero Y el Miguel, campo, vete en el campo, en ahí va, en Andalucía, la que todavía no agricultura. es más. En la agricultura. Tú ahora El 15 mismo de tienes a septiembre mucha termina. gente que no están trabajando tanto en las cooperativas hortofrutícolas como en los Claro, invernaderos. claro, Bueno, pues figuran como trabajadores. Pero mira, Claro. parecido a ese ámbito, a ese capítulo, está el capítulo del poder adquisitivo. Aquí todos los meses es continuamente, es que hemos subido las pensiones, es que hemos subido las prestaciones, es que hemos subido el sueldo mínimo. Mire usted, a todos esos que les ha subido usted lo que perciben del Estado, les ha bajado el poder adquisitivo por claro. una razón muy sencilla, porque está usted encareciendo los costes de producción. Y cuando el coste de producción se encarece, la única manera de intentar Sí. mitigar ese encarecimiento es reflejarlo en el precio. Por lo tanto, cuando tú vas a se te va acumulando ese Claro. incremento y cae sobre tu propio bolsillo. Pero como tenemos un gobierno de trileros y de corruptos y de manipuladores, ¿qué es lo que han sacado? Pues el invento del IPC subyacente, ¿no? En el que meten lo que evidentemente los productos de primera necesidad que tú acabas de mencionar, que son los que necesitan la gente para comer y para vivir, lógicamente por eso se llaman de primera necesidad, y que la economía de bolsillo se ha llamado el IPC de los pobres. ¿Qué es el IPC de los pobres? Pues evidentemente jugar con ese IPC subyacente, que te sube un 10 o un 12%, y mientras que las pensiones te suben un 5 un 6%,
Y claro, la gente traga con eso. Hay que ver que el gobierno más es más, y además como te lo venden como te lo venden, el IPC general ha subido un 5% y nosotros, pues como garantía de las pensiones, subimos 5%. Y es mentira, porque te están vendiendo Fijaros, lo que ellos están, lo que les está interesando, pero no te están vendiendo la realidad de los hechos, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? fijaros que el año, Que cuando va al mercado, eso no es cierto, no corresponde con la realidad. Entonces la gente dice, vamos a ver, si esta gente me está diciendo que con esto yo tengo que vivir y con esto puedo, no tendría bueno, que tener ningún problema a la hora de mi poder adquisitivo, de compararlo mi poder adquisitivo de ayer con el de hoy, y resulta que no es cierto porque me está costando más la cesta de la compra que me costaba ayer y no tengo dinero para otra cosa, pues quiere decir que me la están metiendo por otro lado. Y eso efectivamente la fijaros, gente se está dando cuenta y están diciendo, bueno, pues el gobierno trilero que nos engaña como siempre ha hecho, es que no sabe hacer otra cosa. fijaros que dónde está el engaño, que el otro día dan el dato el Ministerio de Hacienda, ufanos, que habían recaudado 22.000 millones más de los previstos en concepto de IVA. Mm, ¿Por qué? Porque había subido el IPC. claro. Sube el Bueno, IPC, sube los productos, sube el IVA. bueno, Y es ya que está. esa otra, está Claro, o sea, con la presión fiscal que tiene este país, claro. que no corresponde en absoluto con ningún país de nuestro entorno, con una economía similar o incluso superior, que casi las de nuestro entorno, casi todas tienen una economía superior, pero es que estamos equiparándonos la presión fiscal a esos países con unos servicios, evidentemente, mucho más bajos y con unas inversiones mucho más débiles y con un salario mucho más pobre, con lo cual, pues evidentemente lo que estamos inflando las arcas fiscales para mayor gloria de María Jesús Mopongo y evidentemente fastidio como consecuencia del resto de los ciudadanos. Es que date cuenta Y que esa nada realidad, más que en IVA, nada más que en IVA, 22 claro, mil en IVA y millones en más cualquier de los impuesto. previstos, Si es más que de los si es previstos. que tú ves los ingresos de cualquier tributo, y es que han subido casi el doble respecto a hace un año o 2 años. Es que es una cosa impresionante la capacidad recaudatoria que está teniendo este gobierno como al borde de que la economía va bien cuando, bueno, va bien para ellos, evidentemente. Pero para el resto de los ciudadanos está claro que tú te sales, bueno, y a la calle y evidentemente no es eso, como estamos viendo por el tema propio de las vacaciones, ¿no? Antes pues la gente se iba un mes de vacaciones, tal y cual, y ya eso es casi impensable, ¿no? Que se pueda ir una familia un mes de vacaciones, ya pues pueden ir una semana, 10 días, o algunos por desgracia ni eso, ¿no? Pero bueno, la semana esta que entra precisamente, que se le llamaba la semana de autónomo por antonomasia, porque era cuando los autónomos se podían ir de vacaciones, yo tengo un montón de clientes que me dicen, no, si no nos podemos ir ni esta semana siquiera, ¿no? Porque coincidía con el puente. Y efectivamente así estamos, ¿no? Bueno, yo quería culminar este primer bloque con una pregunta a consecuencia de todo esto que hemos hablado. Y es una pregunta que he hecho mucho a lo largo de esta semana en nuestras emisiones locales en el radio en Almería. Y es, bueno, ellos lo siguen intentando, ellos piensan que el único arma que les queda ante el desastre económico real, ante las cesiones a los partidos independentistas y proetarras, ante la política desastrosa en inmigración, ante todo el lodazal, bueno, la corrupción, etcétera, piensan que lo único que les queda es mentir sobre datos económicos. Parece, en principio, que las encuestas reflejan que esto no les está dando resultado, aunque ellos perseveran. Al margen de las encuestas, Miguel, ¿tú crees que hay alguna razón para que ellos sigan pensando que esto de mentir sobre todo, de mentir sobre la sanidad andaluza, sobre la educación andaluza, sobre la situación de la comunidad autónoma, sobre la realidad económica de España, les puede dar algún resultado? ¿Por qué crees que siguen perseverando en este tipo de políticas? Sí, porque lo único que van intentando es cultivar su voto o el voto que le va a quedar. Es decir, ese suelo del que hemos hablado en otros programas, ese suelo, esos 100 diputados, por decirlo de alguna manera, que le están dando a nivel nacional, porque se están aprovechando del desgaste de Sumar, que se va a pegar un bacatazo importante, pues lo único que hacen es alimentar ese voto, ese voto, y ya está. Ellos saben perfectamente que no, porque además las empresas demoscópicas prácticamente coinciden todas.
y salvo la de Tezano y la de Correo, digo, Bueno, la es que encuesta eso de... no son empresas, esos Bueno, son digo, no, he dicho Correos con toda la intención del mundo, aunque no sea una empresa apéndices, demoscópica. son apéndices del Entonces, gobierno. están manteniendo una mentira, sosteniendo una mentira, sosteniendo una mentira, y ellos lo saben perfectamente, pero lo único que intentan es alimentar ese voto, como se suele decir, de los muy cafeteros, ese voto que intentan mantener a toda costa. Entonces, se han instalado en una mentira permanente, en una realidad paralela completamente diferente, desvirtuando en cualquier aspecto todo, porque lo están desvirtuando todo. Es increíble cómo ves las noticias en 5 sitios diferentes o en 6 sitios diferentes y luego te lo dicen justamente al contrario. Es decir, algo muy sorprendente lo que estamos viendo, porque saben que esto va sin rumbo y la credibilidad además del gobierno está muy, 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 muy por los suelos, muy por los suelos. Sí, hoy, Ignacio. hoy viene una encuesta electoral de, no sé, me parece que sí que es la de Villamilla, de Galicia en concreto, y le da incluso tres parlamentarios más que que en las últimas elecciones, con una mayoría absoluta súper aplastante, ¿no? En el que Vox en este caso queda como bueno, como ya estaba, un partido residual con un 3% aproximadamente de los votos, y el dato curioso es que las confluencias y todos esos partidos que hay por allí arriba en aquella esquina de España bajan un montón. O sea, con la creencia y con lo que te estaban vendiendo el partido este de Mas y de Podemos, de que en aquel lado, en aquella esquina de España, en Galicia, no es que estaban resistiendo el empuje de lo que es la derecha, sino incluso estaban subiendo en porcentajes. Hoy la encuesta que aparece es tremenda, ¿no? Le da un parón muy, muy, muy grande. A lo que vamos, que efectivamente yo creo que la gente, por muchas redes sociales, por mucha televisión y por muchos medios de comunicación y por muchos miles de millones de euros que se gasten en primar a los intereses del gobierno en esos medios de comunicación, pues evidentemente la gente ya no está por la labor de creerse todo. Y afortunadamente, pues gracias a otros medios de comunicación, a otros tipos de acceso a lo que es la realidad de la información, pues se están dando cuenta de que no venden, ¿no? Y cuando y lo que en las redes sociales, que evidentemente es lo que más impera en estos momentos, ves manifestaciones así espontáneas de gente en contra de la corrupción de este gobierno, o incluso en cualquier festival o en cualquier historia te aparecen gritos al unísono de toda una sala diciendo Pedro Sánchez está igual. Pues evidentemente te está diciendo de que esa es la realidad, no la realidad que te quiere vender el gobierno, no la realidad que te quieren vender desde los medios de comunicación pagados por el gobierno o que son del propio gobierno. Y ahí pues es donde yo creo que tenemos que imperar. Hablaba del tema de la encuesta de hoy de gas de Galicia como una cuestión que no es baladí. Nosotros, no se oye nada, en ninguna información en contra de Galicia, ni del presidente de Galicia, o sea, ese gobierno es una cosa así muy plana, no sale no hay ninguna noticia de ningún escándalo. Ellos hacen, evidentemente, yo he viajado con mucha frecuencia a Galicia y ha pegado un cambiazo enorme, ¿no? En infraestructuras, es que lo ves, ¿no? Es una cosa que se ve, no hace falta que te lo digan. Y dentro de una información plana, en el sentido de que no se le ve como puede ser a la Comunidad de Madrid o como puede ser Andalucía, etcétera, en los medios de comunicación, está haciendo una labor importantísima, y eso es lo que a los gallegos en este caso le importa, le interesa y votan. Y efectivamente,
pues por mucha política en contra que le haga el gobierno y la izquierda al gobierno del Partido Popular en Galicia, pues evidentemente lo que hace es subirle el número de parlamentarios en vez de bajarlo o de mantenerlo, ¿no? Es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? La postura que se están teniendo los medios de comunicación respecto a lo que son los gobiernos de la derecha y en este caso de Galicia. Bueno, me vais a permitir que haga una pequeño paréntesis, porque como sabéis, aquí estamos empeñados en fomentar el turismo de proximidad y me consta que algunos pinitos estamos haciendo, que alguna gente estamos convenciendo. Yo me voy a poner como ejemplo. Este verano no he hecho grandes viajes, me he limitado a hacer pequeñas visitas de 1, de 2, de 3 días a puntos muy cercanos y la verdad es que está uno muy relajado, no va uno ahí con la presión de los que te nota la billetes, cara, Víctor, te nota la cara. Sí, a mí el otro día me dijeron de ir a comer a Maracena, que es un pueblo de a 2 kilómetros de Granada, y digo, eso está muy lejos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues esta mañana, fijaos, intentamos poner en valor razones, motivos para viajar cerca, no tan lejos como de Granada a Maracena, ¿no? Y esta mañana, bueno, sabéis que viene la Feria de Almería, antes viene la de Málaga, por cierto, por cierto, saludo, abrazo muy fuerte a nuestro querido Enrique Canivel de Radio Málaga, que está hoy de vacaciones, está de viaje, y a mi amado Jorge Molina, que está volviendo, en este momento está viajando después de una visita de estas de chapa y pintura que él tiene periódicas a los talleres en Madrid y está regresando. Ya os digo que ha salido todo estupendo, estamos todos muy contentos, pero no pueden estar hoy aquí. Y esta mañana he estado charlando un rato con el gestor. Perdona, Víctor, disculpadme unos minutillos, que tengo que atender una emergencia en casa. Unos minutillos y vuelvo no te preocupes. Bueno, pues lo que estoy diciendo, hemos estado charlando con el gestor, el administrador de la Plaza de Toros de Almería, porque en los festejos taurinos, la Feria Taurina de Málaga, la Feria Taurina de Granada, de Almería, pues también es un motivo para viajar. Hay mucha gente que hace turismo taurino, que viaja para ver toros y luego aprovecha pues para hacer turismo gastronómico, para ver museos, para ver paisajes. Yo soy de ellos. Correcto. Conozco a muchos, ¿eh? Y además cada vez que digo esto, pues siempre sale uno. Esta mañana también charlaba con el concejal de turismo de Almería y me lo ha dicho, pues yo soy uno de esos que estás diciendo. Pues mira, ya he hablado en el mismo día. Yo me he recorrido desde Pamplona para abajo, casi todas, ¿eh? Y lo único que me faltaba era llevar turrón en el portamaleta y poder meterlo. Bueno, pues vamos a escuchar esa conversación que he mantenido con José María Garzón, el administrador, el gestor de la Plaza de Toros de Almería, sobre la Feria Taurina que nos viene. Turismo de proximidad. En los próximos minutos proponemos a los malagueños, granadinos, almerienses y jienenses motivos para hacer turismo de proximidad en estas 4 provincias, con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. José María Garzón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Y tú? Cuando quieras comemos, ¿eh? Es que si comer hay que comer todos los días al final, ¿no? Todos los días. Hay que comer todos los días. Bueno, pues ya estamos aquí. Ha pasado un año ya. Ya estamos otra vez aquí, gracias a Dios, ¿no? Con ilusión de empezar la Feria de Almería, con vida, con su festejo y se divierta al público que acuda en masa. Yo creo que hay unos grandes carteles. Esperemos que sean del gusto de todos los aficionados y disfruten mucho. Bueno, yo hablaba hace un ratito con el concejal y me decía, no, los carteles los vas a repasar con José María mejor. Bueno, yo creo que hay 3 buenas tardes de toros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una novillada muy interesante con 2 novilleros con picadores como Sergio Sánchez y Julio Norte, y después la inclusión de Blas Márquez, ¿no? Torero local, ¿no? Esperemos que sea el disfrute, que aprovechen esa tarde, y después 2 corridas de toros con la máxima figura ahora mismo del toreo, que es Morante de la Puebla, ¿no? Fue Jiménez Forte, está echando una gran temporada, y Juan Ortega, otra figura del toreo. Y después el día siguiente tenemos la inclusión de Diego Ventura, llevamos tiempo sin rejoneo con Diego, que es el torero más importante que hay a caballo, y con Talavante y Pablo Aguado. Son 2 grandiosos carteles con grandes ganaderías, y esperemos que disfruten mucho
este año el Coso Almería. Bueno, tú sabes, José María, que yo no soy ningún experto en toros y ni un gran aficionado, pero es verdad que el año pasado pues tuvimos la gentileza de la plaza de disfrutar de un palquito aquí en la plaza y bueno, pues invitamos a algunos amigos de la radio, ¿no?, a ver las corridas y bueno, a mí me pareció, se lo he dicho al concejal, una feria muy redonda, en donde prácticamente nos divertimos mucho en todas las faenas. Y bueno, pues quizá hubo alguna tarde que a lo mejor podía haber habido algo más de público, otra, evidentemente la tarde fuerte pues estuvo a reventar, pero yo creo que el año pasado hubo un cierto punto de inflexión, yo creo que el año pasado empezó algo aquí. Bueno, puede ser que lleves razón lo que dicen, ¿no? Yo creo que sí, que el año pasado se vio más afluencia. Esperemos que este año se confirme todo y que la gente vuelva a lo que volvía aquí siempre a la Plaza de Toros de Almería, que volvía en masas, ¿no? Pues yo creo que poco a poco se está consiguiendo y creo, como dices, el año pasado se vio un gran espectáculo y esperemos que reafirmemos este año todo lo sucedido en el anterior. Bueno, los proyectos, yo creo que casi ningún proyecto es un huevo que se echa a freír, los proyectos tienen un tiempo, necesitan una maduración, vosotros os habéis hecho cargo de la plaza porque es verdad que hacía falta pues una inyección, una revitalización y bueno, pues realmente aquí se ve movimiento, se ve jaleo, se ve preocupación, se ve, bueno, pues una mano con experiencia. ¿Hacia dónde camina la Plaza de Toros de Almería? Bueno, yo creo que progresa adecuadamente. Porque camina a seguir trabajando, a reafirmar esa situación que tuvo antes privilegiada en el orbe taurino y volver a ello y poco a poco, pues si eso se confirma, pues ir aumentando la feria, ¿no? Como ha pasado en otras ferias que llevo, como Málaga, como Santander, pero poquito a poco, pero mucho de eso va a hacer lo que el público no vaya demandando, ¿no? Vaya demostrando, pues entonces así actuaremos nosotros, lógicamente. ¿Cómo? Por supuesto, y trabajar y hacer promoción y ese cartel que hemos rematado. ¿Cómo vamos de precio? ¿Se nos ha ido la mano o estamos...? Porque es que dice el gobierno que nos han subido los sueldos, pero yo cuando voy al supermercado compro menos cosas con el mismo dinero. Tú no hagas caso que dice el gobierno, si no te vuelve loco, ¿no? Sí, hago poco caso, la verdad. Yo nada más que para luego que sacar el hacha. Hay muchos precios, ¿no? La verdad que hay abonos jóvenes de 38 euros, abonos de muchísimos precios, ¿no? La verdad que yo creo que Almería está para todos los bolsillos puedan ir, ¿no? Lo que intentamos hacer, hay hasta para novillas, hay entradas de 8 euros, para corrida de 18 euros, muchos tipos de entradas. De hecho, hemos estado viendo antes con el concejal, creo que desde el día 11 el plazo de renovación de abonos y luego ya se hable para... 14, después tenemos la renovación de abonos de 11 a 14, después el 18 y 20 nuevos abonos y a partir del día 22 por todas las entradas sueltas. José María, un placer como siempre charlar contigo, que efectivamente, que comemos cuando quieras con nuestro amigo... No, cuando tú digas. Yo soy un soldado, ya lo sabes, y además que si me da de bien obedecer, que no te puedes imaginar cómo. Lo mejor obedecer. Totalmente, lo más fácil. Lo malo es tener que mandar. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes, un fuerte abrazo. Gracias, querido. Aquí en la Plaza de Toros de Almería, contando cositas sobre la feria taurina. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Hay un tema bastante localizado, bastante concreto de la actualidad. Bueno, en este momento en el que se nos ha escondido el presidente del gobierno en La Mareta, en las Canarias, está allí, ha colocado allí su chiringuito para ir recibiendo a quien a él le dé la gana y tratar de darle la vuelta a una situación que creo que va a tener muy difícil de dar la vuelta. Y es el tema un poco de las relaciones de nuestra sociedad con, alguien puede hablar de con la inmigración, otros pueden hablar con el Islam, otros pueden hablar con la comunidad musulmana. La semana pasada teníamos encima de la mesa una polémica bastante gorda con un cartel que apareció en algunos lugares de la provincia de Almería y en concreto en el Ejido hubo varios. Bueno, se veía en ese cartel la imagen de una señora, voy a decir algo que a lo mejor hay que llamar a la policía antipiropos, era una señora de muy buen ver, una señora apañada, ¿no? Y debajo parecía el logotipo de Vox, y luego en otro lado del cartel había una señora con burka, o lo que fuera lo que hay dentro del burka, porque eso nunca se sabe, y los logotipos del PP y de el PSOE. El cartel sin logotipos
de partidos políticos con el eslogan ¿cuál es la Almería que prefieres? A mí no me parece mal, porque yo quiero una Almería y una Andalucía y una España sin burka. Es decir, yo no quiero importar de otros países lo peor que tienen, y el burka es un ataque clarísimo, una denigración de la figura de la mujer. Pero claro, el cartel, bajo mi punto de vista, tenía una mentira importante, y es que yo no creo que el Partido Popular defienda la España ni la Almería del burka. No he oído a nadie del Partido Popular hablar del burka. Bueno, ahí se han enlazado Vox y PP, que son especialistas en que cuando más baja están las cotas de popularidad del PSOE, ellos se dedican a pelearse entre ellos, así nos luce el pelo. Y esta semana a aquello le ha sucedido lo que ha ocurrido en Jumilla, donde el gobierno municipal de PP y Vox han aprobado una moción para prohibir pues los actos de exaltación del mundo islámico, como puede ser el Ramadán o la fiesta del Cordero. Y claro, pues esto la izquierda y el PSOE pues lo está aprovechando para intentar que se hable de eso y que no se hable de otras cosas. Yo no sé qué te parece a ti todo esto, Miguel. Mira, el cartel este que todos vimos, a mí me parece una provocación tremenda y poco afortunada. Muy poco afortunada, porque, como tú bien dices, si quitas el símbolo de los partidos políticos, pues indudablemente, ¿qué Almería quieres? Pues una Almería moderna, una Almería que insertada en Europa, una Almería con libertades, una Almería con derechos, por lo que todos queremos. Entonces, eso es, bueno, pues lo típico de Vox, porque eso hace que tú y yo y que Ignacio estemos hablando de eso, que en la Almería se hablara de eso, que en las redes sociales se hablara de eso, y es precisamente lo que van buscando. Y además, curiosamente, con un incremento en las encuestas que hablábamos antes de Vox, sin hacer nada, porque sí hay un dato que hay que resaltar de Vox, y es que ha sabido utilizar perfectamente las redes sociales y perfectamente está canalizando un voto de cabreo, sobre todo de esa franja de edad de 18 a 24 y de 25 a 35, donde prácticamente uno de cada 4 votantes va a votar a Vox, según la última encuesta. Por tanto, esa provocación es típica de Vox, pero indudablemente, como tú dices, yo no he oído nunca al Partido Popular, indudablemente, pronunciarse en esos términos que quería anunciar el cartel. Con respecto a lo que estabas comentando en segundo plano, y por ser breve lo de Jumilla, esto que ha decidido el ayuntamiento gobernado por el PP, pues me parece un absoluto error. Me parece un absoluto error. En primer lugar, porque desde el punto de vista jurídico, esto es un país aconfesional. Y siempre estamos exigiendo que se cumpla la Constitución y que se cumplan los derechos. Y por tanto, en este país aconfesional, y además existe un derecho fundamental que es la libertad religiosa. Y por tanto, hay que permitir que esas otras expresiones religiosas, culturales, se manifiesten sin problema. Pero es que además nos estamos yendo a lo superficial, que si la fiesta del Ramadán, cuando lo que realmente nos debería de preocupar no es eso, sino esa islamización, ese no querer aceptar las leyes españolas, el trato que se tiene con las mujeres, la enseñanza que se hace en las escuelas. Eso es lo importante, y no la fiesta del Cordero. La fiesta del Cordero será bien, pero estamos abandonando lo realmente importante y no entrar en el debate jodido, que es de la islamización, como es que quieren hasta aplicar sus derechos. No quieren someterse a las leyes españolas. Ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo, el problema de la enseñanza en las escuelas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cómo tratan a las mujeres? ¿Por qué pasa esto ahora que gobierna la izquierda? ¿Por qué no pasaba antes? Hombre, algo de culpa tendrá el gobierno. Claro, por supuesto que sí. Mira, aquí, empezando por los apuntes que habéis hecho respecto al cartelito. El cartelito, evidentemente, si le quitas las letras, el contenido, el texto, todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué occidente queremos? Pues el occidente de las libertades, el occidente de los romanos, ¿no? Del derecho romano, de las libertades,
en el que siglo tras siglo se han ido humanizando y inventando y han salido los grandes escritores, los grandes pensadores, los grandes inventos y los grandes colonizadores y los grandes descubridores, etcétera, etcétera. Esa es la Europa que queremos. O sea, el ponerle ahí apellidos a ese cartel, evidentemente lo denigra porque ese no es el sentimiento ni siquiera de la gente que dicen representar, ¿no? Porque, bueno, yo conozco a mucha gente de Vox y evidentemente no están conformes con el texto, sí con el contenido, pero no el continente, ¿no? Utilizando expresiones jurídicas. Pero lo único que hace efectivamente como tú bien acabas de decir, Víctor, es pues alzarse en una pelea estéril y absolutamente absurda entre Vox y el Partido Popular, que es lo que fomenta el PSOE. Luego Vox se enfada cuando le dicen gente del Partido Popular o gente de la derecha que no está en el Partido Popular, que son la muleta del PSOE, pues es que hace algunas cosas que evidentemente le sirven al PSOE para decir la muleta del Partido Popular es Vox, porque claro, esas cosas son impensables que cualquiera pueda estar de acuerdo. Respecto a lo de Jumilla, pues exactamente lo mismo, es lo de Jumilla, pues ha salido incluso hace una hora, la estaba viendo yo, o mejor dicho, viendo en ese radio información, como es lógico, en el que decía que efectivamente eso no era como lo estaban vendiendo, que el ayuntamiento de Jumilla no podía estar por encima de la Constitución y de los derechos fundamentales. Y está claro, o sea, si hay el artículo 16 de la Constitución habla de la libertad religiosa, evidentemente tú no le puedes coartar esa libertad a ninguna religión. Otra cosa es que evidentemente yo siempre que tengo oportunidad en los medios de comunicación o en las redes sociales, siempre pongo la coletilla en estos casos del el buenismo de Occidente matará a Occidente, porque efectivamente el darle carta blanca a la islamización de España, pues evidentemente trae como consecuencia todo este tipo de sucesos que están acaeciendo, ¿no? En el que no son una cultura o una religión que se quiera integrar en un sitio que le está acogiendo, sino que quieren imponerse. Y eso evidentemente va en contra no solamente ya de la propia Constitución española, sino que va en contra de cualquier derecho incluso natural, ¿no? En un país de acogida que te está acogiendo, tú tienes que entrar respetando sus creencias y su idiosincrasia, no puedes imponer las tuyas. Eso es lo que está sucediendo. ¿Pero por qué? Pues porque hay una absoluta dejadez del gobierno en este aspecto, hay un buenismo absurdo por parte de muchos españoles todavía, ¿no? Como el otro día aquí en Castel del Ferro, cuando una patera entró pues 15 o 20 subsaharianos quisieron entrar, bueno, quisieron no, entraron ilegalmente en España y la gente protestándole a la Guardia Civil, incluso sujetándolos para que no lo detuvieran. Y usted es que está cometiendo una ilegalidad. Si es muy bonito que cada uno se busca la vida o se la pueda buscar de la forma que quiera, pero de forma legal. O sea, es que no han cometido ningún delito. Sí, señor, han cometido un delito, que ha entrado ilegalmente en España. Es el primer delito que han cometido. Y ahora vamos a ver en qué consecuencias tiene, porque pues, si es que es un asilo y se puede demostrar o lo puede acreditar, pues efectivamente será otra cuestión, pero lo que no puede entrar es la forma que entra. Entonces ese bonismo absurdo que estamos viendo y que se está haciendo patente en muchos estratos de la sociedad española, eso es lo que nos está llevando a situaciones como esta, ¿no? En el que ves que ocupan calles de forma absolutamente ilegal, que ocupan centros sociales de forma absolutamente ilegal, que copan subvenciones y ayudas estatales que no le corresponden y muchas veces de forma fraudulenta que pagamos todos los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de chiringuitos que apoya el gobierno y que evidentemente, pues como por un tema muchas veces espúreo y muchas veces incluso electoral del propio Partido Socialista, pues le interesa el crear este tipo
de polémica cuando no tiene que, ni existe, ni la hay, y bueno, ya es una cosa absolutamente artificial porque en el fondo toda la gente está de acuerdo en que evidentemente pueden rezar, pueden entrar legalmente a este país, tienen que trabajar legalmente en este país y hay que respetarlo, su cultura, pero lo mismo, la primera obligación que tienen ellos, que están en este país, en el nuestro, es respetar la nuestra. Y casi da vergüenza tener que recordar eso, ¿no? Porque Es que, parece vamos, que algo es de tan perogrullo. evidente. Sí, algo tan evidente. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí, ¿eh? Porque ya llegamos a nuestra hora de programación. Espero que hoy no haya ninguna queja sobre los tiempos de intervención que hemos tenido, ¿eh? Porque me he encargado de eliminar a vuestra competencia, ¿eh? Le hemos dado la golosina, de que pueden estar de vacaciones o de viaje y tal. Lo hemos echado de menos. La semana que viene nos encontraremos. Merecidas vacaciones, que las disfruten. Totalmente. Ignacio Pozo Granada, abrazo muy fuerte, cuídate. Igualmente. Y Miguel Segovia, lo mismo, un abrazo muy fuerte. Que terminéis bien la semana. Un abrazo a todos. Sí, señor, claro que sí. Recordándote, viaja por Málaga, Almería, Granada y Jaén. Haz turismo de proximidad, es un mensaje del área de turismo del Ayuntamiento de Almería y Costa del Sol, Málaga, tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía. La semana que viene más. Adiós. Adiós.